Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar ya el día de hoy en la página 396, el apartado 5, que es la filosofía homoousiana como tendencia escatológica. Y es un tema realmente muy importante, de enormes implicaciones, sobre todo para la comprensión profunda de esta postura que hemos estado estudiando, que hemos estado siguiendo, y que es la postura que nos está presentando Pavel Florensky. Si ustedes checaran el texto, verían que en esta página aparece un cuadro comparativo entre la filosofía homoiousiana y la filosofía homoousiana. Del lado izquierdo, en la homoiousiana, dice que es la tendencia de la filosofía moderna occidental, que de hecho es la que nosotros hemos seguido, a la cual se va a oponer el racionalismo y, por parte de la filosofía homoousiana, la filosofía cristiana. Entonces, esto es nada más, por así decirlo, como una especie de mini resumen comparativo de lo que hemos estado viendo, y vale la pena ya entrar a la temática. Es muy importante la de esta ocasión, aparte es muy bella también lo que vamos a ver, y dice al iniciar el último párrafo que frente al concepto del entendimiento, la idea viviente de la razón. Esto es lo que distingue a una filosofía de la carne de una filosofía del espíritu. O sea, en el caso de Florensky, lo primero que nos va a mencionar es que la tendencia, al menos en la filosofía moderna y en general dentro de la inteligibilidad occidental, es darle una prioridad total al concepto. Ahora, ¿qué es lo que hace el concepto? Bueno, el concepto en cuanto tal, nosotros ya lo habíamos visto, adquiere un carácter abstracto, como algo inerte, algo no vivo, algo esquematizado, algo que pierde de vista precisamente la realidad dinámica de la vida. A esta forma, precisamente, Florensky opone la idea que ante todo nos va a remitir a nosotros con la dinámica de lo viviente. Y esto es muy importante porque nosotros, en efecto, tal parece que nos hemos acostumbrado a pensar en términos de conceptos, o sea, como resultados intelectualmente acabados o fijos. En cambio, la idea que va a recuperar en este sentido Florensky, y que hay que comentarlo también, está de cierta manera presente en Platón, es la idea de algo viviente, la idea como algo dinámico que nos lleva, en último término, a algo no estático, a algo no fijo, sino algo que tiene también un desarrollo al interior de sí mismo, como la idea del bien en Platón. O sea, las ideas en el caso de Platón no son conceptos. Las ideas son algo que están más allá de lo que nosotros percibimos e incluso también de lo que nosotros seríamos capaces de pensar. De tal manera que entonces la idea, Florensky la vincula con lo viviente y opone al concepto, al cual nosotros, por ejemplo, consideraríamos algo abstracto. Un ejemplo es, si yo utilizara el concepto de hombre como tal, ya estaría hablando yo de un género vacío. Al hablar del hombre en cuanto tal, estaría yo refiriéndome a cualquier hombre. Estaría prácticamente hablando de ningún hombre en particular. De tal manera que entonces el concepto se vuelve en este sentido vacío. O, por ponerlo en otros términos, diríamos que el concepto hombre, en tanto algo vacío, únicamente sería un nombramiento o un discurso intelectual. En cambio, la idea viviente de hombre, a mí, por ejemplo, me lleva ya a establecer la idea de una persona. Lo cual, en tanto persona o en tanto idea, a mí me llevaría a una complejidad real. Aquí es un poco, literalmente, lo que también en su momento John Henry Newman, en su gramática, el ensayo para una gramática del asentimiento, precisamente va a contraponer lo nocional de lo real. Para Newman, lo nocional es aquello que únicamente me aporta el concepto como una noción, pero es una noción vaga, estéril e imprecisa, porque no tiene un contenido concreto. En cambio, la idea como tal, en esta complejidad real, a mí sí me llevaría a darme cuenta de que posee un contenido concreto, ¿no?
Ahorita vamos a ver por qué era importante hacer esta distinción que precisamente se va a llevar a cabo. Dice a continuación Florensky: aunque estas dos filosofías caractericen respectivamente, según Florensky, al mundo occidental y al pensamiento ortodoxo, estas dos determinaciones están tomadas, según un proceder habitual, solo como principios. O sea, puede ser que nosotros en efecto tendamos a pensar en conceptos o bien que tendamos a pensar en ideas. Florensky considera que al menos la línea racionalista, o aquí estaría, por así decirlo, el racionalismo, diría Florensky que es como la línea central de Occidente. Esto no es del todo preciso, porque en realidad aún así ha habido filósofos en Occidente que precisamente se han opuesto a esta versión meramente empobrecedora del racionalismo, mientras que en el contenido concreto de la idea viviente, Florensky lo retoma como la base o el principio de la ortodoxia, ¿no? O sea, en Occidente no solo ha habido un racionalismo en cuanto tal, claro que ha habido esta tendencia, incluso mucho más marcada a partir de la Edad Moderna, pero no, el pensamiento occidental no solamente ha tenido una vida racionalista, o al menos no tendiente a expresarse. Aunque la tendencia sea racionalista, no necesariamente se ha llevado a un sistema vacío de conceptos. Aquí entonces dice en la 397, en el párrafo intermedio, en el segundo párrafo, dice el libro: la filosofía de la persona pura no es posible más que en el límite ideal del paraíso, pero hemos visto cómo ese límite deja de ser solo ideal y se convierte en una realidad transfigurada con la irrupción escatológica del espíritu, que es lo que habíamos comentado. A pesar de que nosotros tengamos e incluso podamos formarnos una idea de la realidad misma, esta realidad no se agota hasta la transfiguración total del Espíritu Santo. O sea, nuestro conocimiento de las cosas es un conocimiento imperfecto. ¿Por qué? Porque todavía no se ha llegado al punto de la escatología, o sea, la manifestación de la realidad tal y como es. Incluso Pablo lo veía de manera muy precisa cuando mencionaba que por el momento nosotros vemos como a través de un espejo, ¿no? Y no es curioso que en griego speculum viene de especular, o sea, la especulación, el pensamiento que solo ve como a través de un espejo. Dice, pero cuando el Hijo se manifieste lo podremos ver tal cual es. Esa sería, digamos, como la plenitud hacia la que nos dirigimos. Por eso va a insistir Florensky que solo la manifestación plena del Espíritu nos mostrará a nosotros la revelación total de la persona. Mientras no. Mientras a lo que sí podremos acceder es a una idea. Pero, a diferencia de Platón, y esto también habría que mencionarlo, para Florensky la idea, que tanto nos vincula con algo viviente, por muy perfecta que sea, no es absoluta. Para Platón las ideas son eternas y absolutas, ya son definitivas. Para Florensky no. ¿Por qué? Porque nuestra idea, o las ideas que podamos formar, que podamos nosotros concebir, aún se van a ver enriquecidas por la manifestación del Espíritu. O sea, por la transfiguración de toda la realidad, ¿no? El final de este mundo y la aparición del reino. Ahí para nosotros en realidad estas ideas se verían sobrepasadas en nuestra propia limitación humana. O sea, la realidad no solo tiene este carácter, sino que tiene otro que se manifestará con la revelación del Espíritu. Por eso entonces ahora va a hablar Florensky de una escatología y de una neumatología, o sea, de una filosofía espiritual y de una filosofía que en esta espiritualidad también apunta a los últimos tiempos, ¿no? Apuntará a los últimos tiempos. Incluso recuerden que también Florensky ya nos había dicho que la propia materia será transfigurada y nosotros, por ejemplo, podemos más o menos intuir una idea de lo que esto será sin llegar a una precisión definitiva con la resurrección final de los cuerpos, ¿no? La carne gloriosa, no sabemos en realidad qué es esto. Incluso un cuerpo incorrupto, como el de algún santo, tampoco alcanza esta plenitud a la que estamos llamados. Por eso entonces, ahora Florensky, y esto vale mucho la pena ya tomarlo, lo que va a realizar es una ontología de la persona. O sea, lo que ahorita Florensky nos va a proponer es en qué consiste el hecho de ser persona
en su radicalidad y en su realidad antinómica. O sea, ahora Florensky, a partir de esta distinción que hizo, se va a concentrar ante todo en la realidad de ser persona. Esto vale mucho la pena irlo siguiendo porque de verdad yo creo que es de las aportaciones mucho más impresionantes que Florensky ha realizado. Dice al inicio del punto 6, ¿cómo llegar a una ontología de la persona? Si la persona es identidad numérica y por tanto aconceptual, acuérdense, la identidad numérica es cuando uno se transforma en ser uno, por eso es numérica. Dice, su descripción, dice Florensky, ha de ser simbólica, es decir, ha de hacerse por medio del tipo y del nombre personal. Entonces, aquí, en un primer momento, para hablar del ser persona, Florensky apela a dos términos precisos: tipo y nombre personal. Van a ser ahora las dos referencias concretas que en efecto Florensky va a retomar para abordar el hecho concreto de ser persona. Dice a continuación, para Florensky, el único modo de conocer realmente las realidades marcadas por lo personal es acudir a la tipología. Esta es un modo de conocimiento intuitivo que capta la idea profunda y la vida interior de los seres. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, o se utilizaba también incluso en términos exegéticos, cuando en lugar de hablar de tipo, se hablaba de figura. Por ejemplo, se empezó a ver que en el Antiguo Testamento estaba prefigurado Jesús. Un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando el Señor le pide a Abraham a Isaac y lo va a sacrificar, aparece un cordero entre las ramas. O sea, el que realmente va a hacer el sacrificio es el cordero. Ahora, este cordero es una figura, expresa, por así decirlo, como lo menciona Florensky, la vida interior de los seres. De tal manera que el tipo, cuando hablamos de un tipo, se habla de la vida interior de los seres y se da a manera de intuición. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Don Juan, que desarrollara en este caso Mozart, ¿no? Que lo musicalizara Mozart, forma un tipo particular porque ¿qué caracteriza al Don Juan? ¿Cuál sería la vida interior de este tipo? Bueno, el hombre que básicamente es capaz de enamorar y de conquistar a muchas mujeres, pero siempre quedando profundamente insatisfecho. Así que cuando a alguien yo le digo, eres un Don Juan, en realidad lo estoy identificando con la idea que me sugiere este tipo. ¿Sí queda claro? Como el Don Juan, ¿no? Como en el caso del Don Juan de Mozart. Exacto. Lo empezamos a ver como una semejanza muy concreta, que me va, en pocas palabras, a vincular a mí con esta vida interior de los seres. Por ello, dice Florensky que el tipo o la tipología se opone a una mera catalogación relacional externa, o sea, con los parecidos de las cosas, que es lo que habíamos visto la última ocasión. Yo puedo decir, decía Florensky, que en realidad unas personas se parecen, aunque dice es un modo inapropiado de hablar. ¿Y por qué es un modo inapropiado de hablar? Porque no nos expresa la idea concreta que hay precisamente de por medio. Por eso decía, decir que dos personas se parecen, dirá Florensky, es algo impreciso, porque lo que se parece son las cosas, porque únicamente su parecido se queda al nivel exterior. De tal manera que nos dijo, las personas no se parecen, o son una o no son. O sea, ahí digamos que precisamente las cuestiones del lenguaje es donde va a intervenir una tipología muy precisa. Por ejemplo, hoy me solicitaron que hablara un poquito de San Juan de Ávila, y aquí es donde lo voy a integrar. ¿Por qué? Porque San Juan de Ávila, que fue presentado, ¿no?, como un doctor de la iglesia junto a Santa Hildegarda von Bingen, San Juan de Ávila escribe básicamente un solo libro, Audifilia, o sea, escucha hija, que también está tomado, en este caso es un versículo bíblico. Cuando escribe Audifilia, que se le escribe a una, como él le llama, una doncella, ¿no?, este español,
San Juan de Ávila detecta que el lenguaje en cuanto tal está distorsionado de tal manera que para nosotros nos resultaría muy difícil alcanzar una claridad incluso en los ámbitos del lenguaje. Por ejemplo, él dice, en Adán y Eva y hasta antes de la torre de la confusión, o sea, hasta antes de la torre de Babel, los hombres tenían un solo lenguaje. De tal manera que al compartir un solo lenguaje, ojo, no estoy hablando de un idioma, no estamos diciendo que hablaban árabe o chino o español o inglés o hebreo, no tenían un idioma, tenían un lenguaje. En este sentido, que el lenguaje nos conduce a establecer un modo genuino de comprensión. Es esto, o sea, y por ello creo que también nos da una gran luz San Juan de Ávila, ¿no? Y que lo podemos aplicar muy bien aquí. O sea, para San Juan de Ávila, el lenguaje en cuanto tal es un modo genuino de comprensión. Por ejemplo, a veces, cuando no logras ponerte de acuerdo con otra persona acerca de cierto tema, le sueles decir, no estamos hablando el mismo idioma. No, es mal. Lo que deberíamos de decir es, no estamos hablando el mismo lenguaje, no llegamos a una comprensión. Entonces decía San Juan de Ávila, que me parece lo más importante, si el lenguaje es este modo de comprensión real y profunda entre los seres, quiere decir que Adán y Eva, hasta antes de Babel, tenían un lenguaje en el cual se podían comprender con ellos mismos, con los demás y con Dios. Antes del pecado. ¿Ah? Antes del pecado. Él va a decir que antes hasta Babel. Hasta ahí. Vamos a ver ahorita, ¿por qué? ¿No? O sea, él va a decir, hay un lenguaje en el cual nosotros lo podemos ver precisamente como este modo profundo de comprensión. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer precisamente el pecado? Va a romper con este modo de comunicación profunda entre el creador y la criatura. Ya la comunicación en este sentido se ha visto rota, se ha visto desordenada, distorsionada. Dice, pero todavía quedaba el modo de comprensión entre los hombres. Todavía se podían comunicar unos a otros. Pero en Babel, cuando el Señor les da ahora sí los idiomas a cada uno para que no se entiendan, entonces va a decir también San Juan de Ávila, en este sentido, se va a perder, si lo aplicamos aquí, una idea clara de lo que era estar en verdadera comunicación. ¿Por qué? Porque la propia palabra comunicación viene de comunión, la acción de comulgar. Eso es comunicarse. Comunicarse es la acción de comulgar. Y entonces, al haber precisamente llegado a esta situación, ahora los hombres ya no hablan el mismo lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los hombres, a partir de Babel, ya no hablamos el mismo lenguaje. Incluso los modos de comprensión de unos a otros son bastante difíciles. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien más, es que no me entiendes? No entiendes lo que estoy diciendo. Es más, ni siquiera esta comprensión se quedó, vamos a decirlo así, inmune a la propia interioridad. Ni siquiera a veces nosotros nos podemos entrar en una comunicación profundamente íntima. Ni siquiera nos alcanzamos a comprender realmente a nosotros. Justo lo que se conserva es que somos uno, todos, por así decirlo. Todos somos uno. Estamos en una verdadera comunión. Entonces, por ejemplo, San Juan de Ávila va a hacer una distinción entre el lenguaje del mundo, el lenguaje de la carne y el lenguaje del demonio. Entonces va a decir, por ejemplo, San Juan de Ávila, el lenguaje del mundo, lo único de lo que nos llena es de cosas vanas. Porque esta comprensión del mundo nos lleva literalmente a cosas superficiales y artificiales. El lenguaje, por ejemplo, va a decir también San Juan de Ávila, el lenguaje de la carne nos va a llevar literalmente, él dice, a cosas regaladas. O sea, literalmente a cuestiones que carecen de valor, que no son realmente esenciales. Y el lenguaje del demonio va a decir, nos va a llevar a nosotros, ante todo, a la amargura y a la tristeza. ¿No? O sea, identificándolos literalmente como estos modos en los cuales también se puede desarrollar una comprensión adecuada. De tal manera que entonces el lenguaje de la verdad los pone al descubierto a los tres.
a lo que identificaba San Juan de Ávila con el lenguaje del mundo, el lenguaje de la carne y el lenguaje del demonio, ¿no? En este sentido, precisamente lo que nos está recordando Florensky es que este tipo para nosotros constituye una idea, una intuición que nos lleva a la vida interior de los seres, algo así como un modelo, que no es un modelo externo, sino ante todo que nos va a llevar a un modelo interno. Yo les ponía, por ejemplo, el caso del Don Juan, pero no es el único. Hay también muchos tipos que en Grecia se van a desarrollar. Por ejemplo, Prometeo, lo veremos un poco más adelante. Aquel que busca la osadía de enfrentarse a los dioses a favor de los hombres, ¿no? Recordarán que al menos en la mitología griega, Prometeo es el que sube al Olimpo y le roba el fuego divino a los dioses para dárselo a los hombres. Y entonces los dioses lo van a encadenar, por eso Prometeo encadenado, lo van a encadenar a una roca donde su suplicio interminable es que llega un águila y le come el hígado todos los días. Entonces el hígado le vuelve a nacer. ¿Por qué? Por su insolencia de haberse atrevido a desafiar a los dioses, ¿no? O sea, lo que los dioses no le querían dar a los hombres, Prometeo se los roba a favor de los hombres, ¿no? Ahí también nosotros tendríamos algún tipo de tipo, ¿no? Esos son los tipos a los que se va a referir Florensky. Ahora, para mencionar estos tipos, lo llamativo es que Florensky va a hablar de la historia. Ahora, estos tipos, este ser persona, el tipo y el nombre, Florensky los va a vincular con la historia, o sea, con lo que sería para nosotros la noción histórica. Entonces dice en la 398, 3 renglones antes de que acabe el primer párrafo, dice: a la historia le interesa la excepción. Y de hecho es cierto. Por ejemplo, ¿qué es básicamente lo que la historia conserva? Los hechos excepcionales que han acontecido, ¿no? Lo que sobresale de lo común. La excepción son de hecho los registros históricos. Por ejemplo, tal parece que entonces, de ser así, la excepción histórica es la guerra. Porque aquello de lo que se ha tenido un registro histórico es la guerra, o de situaciones excepcionales. Y dice: y la persona humana será la excepción por excelencia, dada su libertad y su unicidad. Entonces, Florensky, y aquí es donde me parece también que va a empezar a aportar estas cosas extraordinarias, nos va a mencionar en un primer momento lo siguiente. Número 1, el ser persona como tal es algo excepcional. Este sería como el primer punto. El ser persona en cuanto tal es algo excepcional. Y esto, vale la pena comentarlo, va en contra del propio historicismo al que nosotros estamos habituados. ¿Por qué? Porque el ser para la historia, estas grandes excepciones, ante todo se aplica para los acontecimientos. Yo les pongo a lo mejor un ejemplo muy concreto para que vean de qué estoy hablando. Cuando ocurre una situación bélica como la que encabeza Napoleón, podemos hablar de las guerras napoleónicas y podemos hablar de Napoleón. Pero tal parece que la historia engulle literalmente a los reales y concretos participantes de este conflicto. Un ejemplo, se habla de Napoleón, pero no se habla de todos los huérfanos que quedaron por la muerte de su padre, o de las viudas, o de los lisiados, o de los que fueron traumados por este acontecimiento. Como que pareciera que la historia los desprecia. O sea, tal parece que la línea oficial de la historia va despreciando a la persona y únicamente habla de los acontecimientos. Para nosotros, por ejemplo, en el siglo XX hablamos de la Primera Guerra Mundial y se puede mencionar el enfrentamiento que hubo entre Francia y Alemania. Pero en realidad esa es una abstracción. Sería un concepto. ¿Por qué? Porque tal parece que esta línea histórica justo lo que hace es despreciar a la persona. De tal manera que entonces, por ejemplo, otro autor católico como Michel Henry, en un libro extraordinario que se llama Yo soy la verdad, precisamente Michel Henry lo que va a hacer es criticar duramente esta concepción superficial de la historia. Porque Michel Henry dice, ¿cuáles son los criterios históricos que hemos adoptado? ¿Cuáles son, vamos a decirlo así, los medios con los que contamos
para darle a algo validez histórica. Y dice Michel Henry, los documentos, ¿no? Entonces dice, bueno, pero si solo nos limitamos a los documentos, nuestra perspectiva histórica es estrecha y aparte es bastante injusta. ¿Por qué? Porque en realidad los que han aparecido en estos registros históricos más bien son muy pocos comparados con la enorme inmensidad de los desconocidos. Que no porque no se haya hablado de ellos, no existieron. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿No? En esta línea es de verdad bien importante, porque entonces Florensky, siguiendo el espíritu de la verdad, lo mismo que Michel Henry, nos dice, no, es que cada persona es excepcional. ¿Qué quiere decir? Que cada persona está llamada literalmente, ¿no?, a transformar la historia. No son los acontecimientos, o sea, no son los acontecimientos los que marcan la historia, son las personas las que están llamadas a irrumpir y, por así decirlo, marcar nuevos rumbos históricos cuyas repercusiones duran indefinidamente. Claro, pierde la autoría, el hombre es el acontecimiento. Exactamente. El hombre es el que hace el acontecimiento. Claro. Es verdad. Claro. Aquí es donde lo vemos. ¿Por qué? Porque esto va en contra de la tendencia moderna del historicismo. Para el historicismo lo único válido eran los documentos, no las personas. Michel Henry y Florensky van justo en sentido contrario. Por ejemplo, Michel Henry decía, ¿por qué queremos reducir el cristianismo a un documento escrito? Claro, es parte de, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque también se han dado la manifestación del ser cristiano históricamente y de modo excepcional en las personas. En este caso, por ejemplo, en los santos. Los santos que han venido literalmente a revolucionar la historia, mostrándonos quizá formas de vida insólitas y que el hombre jamás hubiera ni siquiera soñado. Piensen, por ejemplo, en los padres del desierto. ¿Qué locura es esa? De un San Antonio, de aislarse y vivir en este ayuno constante, incluso en esta privación total. Es raro. El hecho de renunciar al mundo para irte a un convento, a un monasterio, es raro. O sea, no es, vamos a decirlo así, lo normal. De tal forma que entonces Florensky lo que nos recuerda es que la persona posee un carácter excepcional. De hecho, cada persona es un tipo de una excepción histórica. O sea, cualquier persona está llamada a cambiar la historia. El problema es que en nosotros usualmente ocurre lo contrario. Es la historia la que termina, por así decirlo, degenerando a las personas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A lo que nosotros podríamos llamar cultura. Hoy en día, tal parece que hay personas que se ven como hundidas en la cultura históricamente dominante, ¿no? Por ejemplo, si ahorita tal pareciera que se pone de moda la infidelidad o el aborto, entonces las personas se dejan ir por esta corriente, pierden su excepcionalidad y se vuelven, ¿no?, uno más dentro de este movimiento que la historia marca. Entonces ya para muchos, por ejemplo, el matrimonio no tiene sentido, ir a misa tampoco, confesarse tampoco, abortar es lo más normal, la infidelidad es lo más normal, el fraude, la mentira, todos mienten. O sea, nos están principalmente robando el carácter excepcional que puede llegar a manifestar cualquier persona. Estos es, digamos, los dos ámbitos que lo que vean. O sea, para Florensky, lo mismo que para Michel Henry, y creo que para todo católico honesto, cualquier persona está llamada a crear una revolución histórica. Cualquiera. Cualquier persona. Y en particular el cristiano. El cristiano literalmente está llamado, ¿no?, a renovar el curso de la historia, conduciéndolo por los caminos adecuados. Yo les pongo nada más ahorita un ejemplo muy reciente. Mientras el mundo se movía por un positivismo y un materialismo abrasador, concentrado ante todo en la adquisición material del dinero, ya no de la riqueza, del dinero, aparece una Teresa de Calcuta que nos dice, ese no es el camino. El camino es con los más pobres de entre los pobres, siguiendo a Jesús, ¿no? Y tenemos hoy en día, por ejemplo, en esta misma línea, al Papa Francisco. El Papa Francisco lo que está haciendo es enmendando la historia de la Iglesia. Dime.
Y entonces eso es ser excepcional. Exacto. Cuando tú actúas en contra de ser persona, eres un común. De hecho, dejas de ser qué Bueno, sí. y te conviertes en un individuo. No. Nada más. Ya. O sea, te convertiste en uno más. Perdiste literalmente tu carácter excepcional. Por eso es que el cristiano es curioso, pero es el que verdaderamente desafía la historia. Es más, y no quiero sonar exagerado, pero es real. El cristiano desafía al cosmos entero. Desafía al cosmos entero, incluso al rumbo histórico. Lo vimos con el Papa Francisco cuando se hizo esta celebración tradicional y anual precisamente en Asís. Y entonces, haciendo todo el protocolo de la comida, porque va a venir el Papa, que para ellos era lo normal, ¿no? Los meseros, el arreglo, el dinero, toda la situación. Cuando él entró y los vio, nada más los vio y lo único que les dijo es: ustedes no entienden, ¿verdad? Se salió y se fue. Y se fue a comer con una familia pobre de Asís. O sea, es esto, es decir, ustedes no entienden, ¿verdad? O sea, siguen en la historia común. Cuando en realidad la persona, al ser un hecho excepcional, no es común en el mundo. Y ha habido pruebas de esto. E incluso también me gustaría mencionar algunos ejemplos para que vean que no solo se da dentro del ámbito cristiano. Ahí alcanza su plenitud, pero no solo está reservado ahí. Gandhi también es un ejemplo reciente para nosotros de lo que alcanza la excepcionalidad de una persona. Por ejemplo, la verdadera revolución de Gandhi fue el no recurrir a las armas y a la violencia, sino recurrir al silencio, literalmente, ¿no? Y al interior de las almas. Y eso también le va a dar, en este caso a Gandhi, un carácter excepcional. Podemos ver en el arte, o sea, aunque no sea precisamente cristiano, pero alcanza este carácter excepcional de la persona, donde también lo podemos ver en los grandes artistas. De tal manera que entonces la persona es lo más excepcional de todo. Por eso dice en la cita a continuación, todo lo que voy a decir ahorita es muy importante, a ver, es muy hermoso. Dice: nos interesa no lo general, sino lo individual, pero lo individual es infinitamente múltiple. Y si además de los conceptos de lo general y lo particular no hubiera nada, no podríamos construir la ciencia histórica. O sea, una de las críticas, y que yo comparto también con Florensky en este sentido de manera plena, es que no podemos nosotros abordar la historia como una especie de conceptos generalizados. Lo que les decía, Francia contra Alemania. No es cierto, en ningún momento se levantaron estos países. Se levantaron franceses contra alemanes bajo condiciones muy concretas. Entonces no podemos nosotros universalizar la historia perdiendo de vista la concreción real de las cosas concretas. Voy a hacer aquí también una referencia. Por ejemplo, Hegel, este filósofo idealista alemán, él va a hacer una interpretación de la historia hablando del espíritu absoluto como un desarrollo que pierde de vista lo concreto. Y esta falta de concreción, quien se la va a reclamar es Kierkegaard. ¿Por qué? Porque Kierkegaard lo que le reclama a Hegel es que en su sistema lo engulla todo perdiendo de vista lo real concreto. Y para Kierkegaard, ¿qué sería lo más real concreto? El individuo. Y que Kierkegaard le llama el existente. O sea, Kierkegaard lo que le reprocha a Hegel es que nosotros no podemos ser consumidos en un sistema abstracto, que en este caso, por ejemplo, Hegel llamaría el Estado. De tal manera que entonces, tal parece que empezaríamos a identificar los individuos o lo social como parte del Estado, pero perdiendo la realidad concreta de cada persona. Entonces, en un primer momento, la historia excepcional de la persona es una historia concreta. Y eso es justamente lo que le va a reclamar Kierkegaard. ¿Por qué? Porque tal parecería que la tendencia hegeliana, que es lo que iba también a retomarse de una o de otra manera en el siglo XX, por ejemplo, la guerra, se habla a que es a favor de un país, lo que llamaríamos patriotismo. ¿Pero a costa de qué? De que mueran personas concretas. Se habla de mi país, se habla de la patria,
Pero esta patria es una abstracción y entonces se puede justificar la vida concreta de la persona a favor de un concepto, a favor de algo general. ¿Vamos? Cuando esto ocurre, Florensky dice, no. ¿Por qué? Porque el carácter excepcional de la persona que se manifiesta en la historia de modo concreto no depende precisamente de su registro histórico. O sea, habrá muchos desconocidos que fueron excepcionales, como esposos, como hijos, como trabajadores, como albañiles, como arquitectos, como doctores, como profesores, y que no entraron en el registro escrito de la historia, pero que sí influyeron ontológicamente en esta historia. O sea, la historia concreta que nos lleva entonces a lo que habíamos presentado hace un momento del ser persona. Lo cual significa que nosotros no necesariamente debemos de ser registrados en la escritura histórica para formar parte de la historia. Se escriba o no se escriba, nuestra excepcionalidad personal tiene repercusiones profundas en la historia concreta en la cual vivimos, ¿no? Que esto realmente, si lo vamos entendiendo, pues es maravilloso. ¿Por qué? Porque en primera está rescatando la insustituible dignidad de la persona humana, cosa que ya se había perdido de vista. Segundo, porque nos está recordando que no es la historia más grande que la persona. Es justo al revés. Es la persona más grande que la historia. ¿Por qué? Porque está llamada a transformarla. Incluso, por así decirlo, a transfigurarla. Se escriba o no se escriba. Hay personas que han cambiado de vida en un encuentro personal y no lo escribieron. O nadie se enteró de esta persona. No se escribió. Pero su efecto, y vamos a decirlo así, su carácter excepcional fue concreto, aunque, por así decirlo, anónimo. ¿Vamos? Entonces, dice a continuación el texto, pero un tercer concepto ha sido desarrollado por Platón, el tipo, que es individual, pero sirve de figura para los otros individuos al modo de los tipos literarios. Por eso yo les había mencionado el caso del Don Juan, ¿no? Este hombre que enamora a todas las mujeres, pero es el perpetuo insatisfecho. Siempre ante el aburrimiento constante busca un nuevo amorío, una nueva aventura. Se entusiasma un poco, pero otra vez vuelve a incurrir en este fastidio. Así como nosotros, por ejemplo, hemos construido tipos sociales muy característicos de nuestra cultura contemporánea. Yo voy a mencionar nada más dos. El naco. Para nosotros el naco es un tipo, o sea, ya nos expresa la vida interior de ciertos seres, ¿no? Podemos ver a alguien por cómo viste, por cómo habla, donde vive y decir que es un naco. O sea, ya de antemano lo estamos vinculando a determinado tipo. O sea, ya pareciera que tenemos nosotros como formada cierta ¿qué? Idea, ¿no? Ese sería un caso como muy cercano a nosotros. Ha habido tipos mucho más peligrosos. Por ejemplo, el tipo ideológico falso que se estableció, por ejemplo, desde el siglo XIX acerca del judío. ¿Qué idea se tenía del judío? ¿El usurero? ¿El codicioso? ¿El ambicioso? ¿El rico? ¿El explotador? Bla, 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 bla. De tal manera que este tipo, por ejemplo, falso, empezó a ser diseminado en una cultura que finalmente nos va a llevar al antisemitismo, ¿no? Cuando uno podría decir, tú eres como un judío. O sea, es la elaboración de falsos ¿qué? Tipos, ¿vale? Como caracteres, ¿no? Como en las novelas literarias. Por ejemplo, cuando aparece el casado, el cura, la abandonada, o en estos tipos, por ejemplo, donde en la literatura, que habría muchos, voy a tratar de mencionar quizá algunos muy conocidos. ¿Ustedes leyeron Naná, de Émile Zola? ¿No? Bueno, en Naná es un personaje literario que va a engendrar un tipo. ¿Cuál tipo? El tipo de lo que hasta hoy se conoce como la mujer fatal, la femme fatale, ¿no? O fatale, no sé cómo se pronuncia, pero la femme fatale es esta mujer que de alguna manera utiliza su belleza para fines egoístas y perversos. Es esta seductora
¿no? Esta mujer seductora que puede presentar un aspecto atractivo, pero que en el fondo esconde cierta malicia. Ese es, por ejemplo, un tipo literario que lo tendríamos en Nana, que va a ofrecer Solá. O Goncharov, que ese sí estoy más seguro que no lo conocen, pero digo, para no salirnos de las aguas fecundas de Rusia, un escritor también del siglo XIX que escribe, por ejemplo, un libro que es... ahí se me fue ahorita el nombre. El mal del ímpetu, ese es uno acelerado, y el otro lo olvidé, pero es del perezoso. El tipo de que incluso levantarse a desayunar le parece un desgaste innecesario, ¿no? Incluso es mejor, él dice, que le lleven de Oblomov, ya me acordé, Oblomov, que es en su obra, literalmente aparece este tipo del perezoso. Y así podríamos hablar nosotros de varios tipos, el tipo que se genera en el Quijote. Dice a continuación, cuanto más concreto es el tipo, más válido es como instrumento del conocimiento, y menos cuanto más general. O sea, cuando realmente a nosotros nos sirve un tipo determinado, cuando el tipo al cual nosotros nos estamos refiriendo es más concreto. ¿Por qué? Porque entonces el tipo, en cuanto tal, quedaría mucho más delineado, o al menos para nosotros quedaría en este sentido mucho más definido. Mientras más abstracto, menos nos dice algo. Porque estaríamos pasando de la idea a lo que mencionamos al principio, a un vago concepto. En cambio, tendría que ser algo realmente concreto, algo encarnado. Dice a continuación, los tipos artísticos son irracionales, pero dan la posibilidad de comprender la vida. La esencia de un tipo no se puede expresar por una fórmula general, o lo que es lo mismo. No podemos expresar la esencia de un tipo a través de un concepto, sino que necesitamos el desarrollo integral y gradual de una idea. Y aquí me gustaría mencionar a John Henry Newman, pero no me quiero poner como tan erudito para cerrar cabos. Pero él, cuando habla de la idea, él considera que una idea no es una idea fija, sino que es algo así como una unidad en desarrollo, donde se van descubriendo cada vez nuevos aspectos de esta idea. Se va como floreciendo poco a poco, descubriendo aspectos que a lo mejor en un principio nos podían haber pasado desapercibidos. Pero Newman insiste en que aunque estos aspectos a veces puedan resultar contradictorios o bien antinómicos, forman parte de esta misma idea, la idea en desarrollo. De hecho, es lo que él va a desarrollar en uno de sus ensayos que finalmente lo lleva a la conversión, acerca del desarrollo de la doctrina cristiana. Y se va a dar cuenta de que no es que esté separado el desarrollo de la iglesia, sino que en realidad la idea lleva tiempo para irse desarrollando y esfuerzo para irla comprendiendo. De tal manera que entonces dirá Newman, y en eso me parece genial, bueno, en eso y en todo, Newman también es pero extraordinario, Newman dirá, puede ser que un determinado autor desarrolle la idea en cierta dirección o bien llegue hasta cierto punto. Y vendrá otro que recupere la idea donde se quedó, ya sea para mostrar una desviación y encauzarla, o ya sea para hacer que esta idea avance todavía más. ¿Vamos? Y este es, digamos, como el desarrollo de la idea, lo mismo que estaría expresando... Un ejemplo concreto acerca de eso. Por decir, Platón. Para Platón, lo que nosotros llamaríamos real está dividido en los dos mundos, el material y el inmaterial. En este sentido, en este simple rasgo, Platón habla de dos mundos, material e inmaterial. Cuando llega Aristóteles, acepta con Platón que sí hay dos dimensiones de la realidad, pero lo que no acepta es que estén separados. Entonces va a decir, no están separados, están juntos. Entonces va a decir Aristóteles, y a esta unidad conjunta solo se puede explicar a través de la materia y la forma. ¿Cuál es la distinción ahí del ludino, que va por luna? ¿En qué se distingue de ludino de Aristóteles? Acabamos con Aristóteles y pasamos a Platino. Que ya acabo de conseguir las Eneadas.
También Plotino y yo tenemos una cita pendiente. Ahí vamos a ir leyendo. Pero ahí, por ejemplo, lo tienen y entonces dice, bueno, para Aristóteles, por ejemplo, cualquier cosa, vamos a suponer, este trapito, tiene una materia, tela, pero tiene una forma. ¿Estamos? Rectangular, bla, bla. Y dice Aristóteles, si yo la doblo, cambió la forma, pero sigue siendo la misma que materia. Entonces va a decir Aristóteles, lo que yo veo, lo visible es la materia, pero percibo la forma. Y solo puedo percibir la forma cuando está, por así decirlo, dada en una ¿qué? Materia. Entonces, a diferencia de su maestro Platón, lo que Aristóteles dice es, no hay formas puras. O sea, no hay ideas puras. La idea siempre está vinculada a una materia. Y entonces va a empezar a hablar de acto y potencia y de todas las categorías aristotélicas, ¿no? Bueno, cuando llega Plotino, que estamos ya en el siglo III, Plotino lo que va a hacer es recuperar a Platón, pero radicalizar la postura del maestro. ¿Por qué? Porque para Platón, mientras hay dos mundos, el material y el inmaterial, y para Aristóteles solo hay uno, conjugado, Plotino va a aceptar la teoría platónica de los dos mundos, pero va a denigrar el mundo material. Entonces, para Plotino, lo importante es que nosotros hagamos algo así como el camino inverso en el cual nos encontramos. ¿Cuál es el camino diverso? Lo voy a tratar de exponer muy brevemente. Y ahorita van a ver cómo entonces a partir de aquí nosotros podemos hablar del tipo gnóstico o de los tipos gnósticos. Ay, ¿me prestas uno seco? A ver si te prestan. ¿No? Por ejemplo, diría Plotino, el uno es el uno total, en primer lugar, inmaterial. En segundo lugar, es exclusiva y auténticamente intelectual. Y en tercer lugar, carece de diferenciación. El uno es el ser todo. Para Plotino, del uno primordial, hubo, por así decirlo, una caída en la multiplicidad. Esta recaída para Plotino fue precisamente producto de un demiurgo que lo que hace es romper con la unidad absoluta del uno y fragmentarlo todo en una multiplicidad. Entonces, para Plotino, el uno es el bien, lo múltiple es el mal. De tal manera que entonces ya podemos empezar a ver alguna influencia maniquea. La degeneración. Claro, entonces, para Plotino, la multiplicidad es el mundo. Entonces, el mundo está mal. ¿Por qué? Porque es la división de las cosas materializadas en una individualidad dividida. El primer paso en el caso de Plotino. Ahora dice, bueno, el hombre en cuanto tal está en el mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Pues pasar del mundo, cruzar la multiplicidad hasta llegar finalmente al uno. Regreso, o sea. Claro. En este regreso del uno, para Plotino, es el conocimiento, es el intelecto. Y a este conocimiento le llama nous. De ahí se va a derivar precisamente la palabra gnosis. Entonces, ¿eso no era el tiempo de Platón? No, Plotino es del siglo III después de Cristo. Yo pensé que eso no, si el conocimiento lo desarrolló también Platón. No, claro, la gnosis, pero acuérdense que la gnosis también estaba desde antiguo, desde antes incluso de Platón, fuertemente vinculada con los llamados eremitas y además en el ámbito griego con lo que serían algo así como las sectas ocultas, los llamados iniciados a los cultos mistéricos. O sea, el conocimiento al cual únicamente pueden llegar ciertos elegidos, ¿no? O sea, desde ahí hay como una fuerte tentación de selectividad. Solo los pocos podrán llegar a la auténtica gnosis. Entonces, este conocimiento o nous es gnosis. ¿Quién es el primero que lo va a refutar y que va a irse literalmente para enmendar esta distorsión? Clemente de Alejandría. El hijo
no es consubstancial al Padre. No tienen la misma esencia. O sea, el Hijo también es una criatura. Dios solo es uno. Ahí está el uno de esta gnosis. ¿Y por qué viene esta situación? Yo ahora entiendo por qué estuve leyendo mucho también a Eusebio de Cesarea esta semana. Les digo que el Señor siempre tiene caminos bien raros, pero en este uno, donde viene el uno de Plotino, se ve porque le tenían miedo a la multiplicidad. Y esta es una clara tendencia pagana. Los paganos le tienen pavor a la multiplicidad. Siempre buscan llegar a uno, pero al uno idea. Y también que San Justino Mártir, pues él fue un gran filósofo griego. Pues él fue un filósofo pagano, conocía muy bien a Platón, a Aristóteles, y precisamente en su cambio de conversión, pues todavía no alcanza a pulir bien la terminología que debe emplear, ¿no? Por la carga que él tuvo. Lo que sí dijo San Justino Mártir, y a mí me parece extraordinario, dijo: hasta que conocí a Cristo, me hice realmente filósofo. O sea, se dio cuenta de que la filosofía no estaba en Grecia, que la filosofía estaba en Cristo. Esto sí me parece excelente, pero eso es por las realidades, la contextualización precisa de cada uno. Bueno, todo esto precisamente era para darnos cuenta del tipo. El tipo a nosotros nos va a conducir a la asimilación profunda de un ser viviente, ¿no? A una tipología, cuando empezamos a identificar determinados tipos. Y fíjense lo que dice a continuación. El tipo artístico se convierte para nosotros en una nueva categoría, en un nuevo término, pero ¿cuál es el término apropiado para lo que es único? Y ahora dice Florensky, el nombre. O sea, al tipo que hemos visto ahorita nosotros, ¿qué es lo que lo va a caracterizar de manera concreta? El nombre. Un ejemplo muy sencillo de esta tipología, les dije, cuando hablamos de un enamoradizo, pues hablamos de un Don Juan, ¿no? O hoy en día también, que es muy común, sobre todo en las jovencitas o en las personas muy jóvenes, esta tipología extraña que han hecho, por ejemplo, de la perra o la zorra. Es una zorra, es una perra. Ya la meten como en un tipo, ¿no? Como que ya pareciera que eso le sugiere determinada idea. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Y por qué aquí va a ser tan relevante el nombre? ¿Qué es en lo que va a insistir ahorita Florensky en lo siguiente? Dice: los nombres son los centros a partir de los cuales todo se articula. Fíjense, tenemos un tipo, vamos a llamarlo de esta manera, una idea, ¿de acuerdo? Pero esta idea, a su vez, tiene un nombre. Y el nombre, en cuanto tal, es el centro de articulación. Se va a articular todo precisamente alrededor del nombre. Y aquí me parece también que Florensky nos recuerda algo esencial. Cuando se empezaron a dar los primeros martirios y persecuciones de las comunidades cristianas, solo había un delito: llamarse cristiano. No había otro delito. El único delito era asumir y compartir el mismo ¿qué? Nombre. De tal manera que entonces el llamarse cristiano, el llevar el nombre de cristiano, no solo te incorporaba a un cierto tipo, sino que te comprometía con algo. De tal manera que en este centro de articulación el nombre también va a involucrar un compromiso, ¿no? Por mencionar en esta misma línea, ¿no? Y que andamos como con muchas referencias eruditas, una es Juan: no solo te llamas hijo de Dios, lo eres. O sea, el nombre que nos va literalmente a nosotros, ¿no?, a mezclar con lo que somos. La relación profunda del ser y el nombre. El nombre expresa lo que somos. Por ello, no es casual que un gran padre de la iglesia, como San Ignacio de Antioquía, que en algún momento estudiamos, sintetizara esto que yo estoy diciendo en ese momento particular de manera grandiosa. ¿Qué dijo en este sentido San Ignacio de Antioquía? Más vale callar y ser que hablar y no ser. Esa es su síntesis, que de hecho es la síntesis del cristiano. O sea, más vale callar y manifestar el nombre como compromiso que decir
que eres algo, o sea, nombrarte o darte el nombre de algo cuando en realidad no lo eres. Por eso lo que nos estaba recordando y nos vuelve a recordar en estos momentos el gran Ignacio de Antioquía, que las actas de los mártires sabían que su corazón quedó incorrupto y además tenía las 3 letras del nombre de Jesús en su corazón, que es donde lo sentía ardiendo. Y dicho sea de paso, y podría conseguir, San Ignacio de Antioquía a su vez fue discípulo indirecto de San Juan por medio de Policarpo. San Policarpo sí fue discípulo directo de Juan. Y de acuerdo con Ana Catalina Emmerich, esta beata agustina, ¿Quién es el que fue? Policarpo, San Policarpo, Policarpo es discípulo de San Juan. de San Juan, directo él sí. Ignacio de Antioquía a través de Policarpo. No, Ignacio de Antioquía es discípulo de San Juan en Antioquía. Policarpo es Perdón, sí, los dos son de Juan, Los apostólicos son paralelos. de Juan. Así Ahí es. es. Bueno, según Ana Catalina Emmerich, en las revelaciones que tuvo, ¿se acuerdan de este pasaje evangélico donde está Jesús y de repente hay un niño que abraza y dice, si no os hacéis como este niño? Dice que ese era Ignacio de Antioquía. Así es. Al- La tradición así lo. Al que abrazó Jesús ahí era Ignacio de Antioquía. Así es. Y dice que desde entonces, desde niño, iba con sus amiguitos a decirles dónde lo había abrazado Jesús, se ponía a orar y los catequizaba ahí. Hizo como una escuelita de oración. Es extraordinario, ¿no? Desde ahí era parte de la tradición que tenemos y que muchos siglos después Ana Catalina Emmerich viene a confirmar. Bueno, entonces, por eso es la relevancia del nombre. La idea, el tipo idea, se encarna de manera concreta con un nombre. Este nombre a nosotros nos va a articular una identidad precisa. Nos va a dar, por así decirlo, contenido. Por eso dice a continuación, la historia en su esencia es tipología. ¿Qué es lo que manifiesta la vinculación en los nombres? Y dice, miremos a la Sagrada Escritura. Fíjense, y dice Florensky, Abraham engendró a Isaac, etc. Como cuando hablamos, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cada uno de estos nombres tiene un significado muy concreto. Por ejemplo, Pedro, su verdadero nombre no era Pedro, era Simón. Pero viene precisamente un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque ahora el nombre cambiado de Simón a Pedro, que es Roca, ahora ese nombre va a encarnar un tipo específico y una idea concreta. Esta es la gran diferencia, por ejemplo, entre la postura cristiana y el platonismo. Para el platonismo, la idea en cuanto tal no se puede nombrar. ¿Qué es la nominación en el paganismo? Sabemos que judaicamente y cristianamente no solo el contenido del ser, sino la misión que va a llevar al ser. Claro. En el judaísmo, pero en el griego. Como una referencia. Una referencia de algo. Nada más, como una referencia que en realidad no nos puede llevar más, todavía más allá. Pero estás explicando, a ver, lo de Platón y esto. Sí, o sea, en el caso del platonismo, por ejemplo, la idea en cuanto tal no tiene un nombre porque no se puede encarnar, no se puede materializar. Quedaría como idea, como algo que ya no nos resultaría accesible. Conceptos irreconciliables. Exacto. Con materiales. Se quedaría como concepto. Florensky lo que nos dice es, no, en el nombre, el tipo, la idea se encarna, se materializa. Para entenderlo bíblicamente, el tipo, la idea, que para nosotros únicamente nos resultaría a manera de intuición, ¿no? Se va a encarnar o se nos va a dar la posibilidad de captarlo plenamente en la concreción de un nombre. O sea, el tipo que nos lleva, ¿no?, a la idea viviente de los seres, ahora para nosotros nos resulta accesible a través del nombre. Por ejemplo, en el caso del judaísmo, Dios no puede ser nombrado. Una, porque sería rebajarlo a algo finito. Y por lo tanto ponerlo al dominio del hombre. Por eso no tiene nombre. Sí, y la nominación es apropiar de, o sea, cuando decimos Dios pone nombre a Adán, Adán es adueñado por Dios. Los animales cuando le ponen nombre a Adán,
Adán es señor de los Animales. El padre que pone nombre a su hijo es signo de autoridad. Claro. Es eso. No, judaísmo. En todo. En todo. ¿Por qué? Porque la palabra ejerce un poder. Cuando tú conoces el nombre de algo, tú ya lo puedes invocar y por lo tanto ya lo puedes apropiar. En el caso del nombre, por ejemplo, en el caso del cristiano, lo sorprendente es que ahora Dios toma un nombre y se deja tomar por los hombres, se deja llamar por los hombres. Ya no está como el tipo o la idea general de este Dios omnipotente, sino que ahora el nombre concreto, en términos espirituales, es Jesús. Sobre todo nombre. Ahora, este nombre, Jesús, no por ello se reduce a lo que nosotros podemos, pero sí nos permite entrar en un diálogo y en una comunicación directa. Lo que dijimos que antes se había roto. Entonces, Jesús, literalmente la palabra Jesús es el Salvador, pero está mal traducida. ¿Por qué? Porque en realidad Jesús es un pronombre, es Él, no un artículo. No es el Salvador como si fuera uno más, como si dijera el gato, el perro, el marido. No, es el Salvador. Pero fíjate, Marco, que no solo No el pseudo Dionisio, también la Areopagita, cuando habla de los nombres de Dios, de estas situaciones que se llevan. O sea, Jesús, cuando se habla de el Salvador, aquí lo importante es que lo que realmente recae aquí es el Él, o sea, Él como persona. Yo les pongo un ejemplo. En una ocasión, San Francisco de Sales estaba siendo fuertemente tentado por el demonio, haciéndole ver que él estaba condenado y que hiciera lo que hiciera, no se iba a salvar, ¿no? Torturado, purificado. En una ocasión se le aparece Jesús y le dice: Francisco, yo no me llamo el que condena, mi nombre es Jesús. Mi nombre, o sea, lo importante que es el nombre para tener acceso y poder entrar en una comunicación íntima, personal. Ahora, es de persona a qué? Persona. A Moisés, cuando Moisés le pregunta: ¿y quién me envía? Dios no le da su nombre. Si yo soy el que soy, le da una referencia. ¿Por qué? Porque aún no es el momento. Nadie le va a arrebatar el nombre a Dios. Es Dios el que se lo va a ofrecer gratuitamente a los hombres. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Por eso dice entonces, fíjense, dice a continuación: esta es la quinta esencia de la historia. Pero, ¿qué significa engendró? Significa la relación más concreta entre dos personas. Engendró física, espiritual, científica, artísticamente, etc. La historia es una serie de genealogías. La estadística se refiere a lo monótono, a lo que se repite. En la historia nos interesa lo que siempre es nuevo. Ahí está. En la historia, el nombre como articulación central, entonces, nos manifiesta algo nuevo. ¿Sabían que, por ejemplo, el propio nombre de Francisco en cuanto tal no era precisamente un nombre? Era más bien como una especie de apodo, como de Francesito, Francesito. Francés, exactamente. ¿En francés? No era un nombre. Va a surgir a partir de ese momento otro nombre, por ejemplo, a quien le escribe San Francisco de Sales, que es sobre el alma, en la introducción a la vida devota, Filotea, la que ama a Dios. En otros, por ejemplo, Teodoro, que van, ¿no?, como diseminados, y que el nombre entonces en este caso tiene una referencia en particular. Y entonces, en términos espirituales, nosotros podríamos dar dos referencias extraordinarias. Primera, nosotros tenemos un nombre con el cual nos comunicamos mutuamente. Por ejemplo, yo le puse Elvia y Elvia voltea, o Gaby, o Ronnie, o Alejandra, o qué sé yo, o Juan, ¿no? Aunque Juan ahorita esté vetado, voltea, reacciona. Bueno, pero hay otra situación. Hay un nombre, nuestro nombre, esencial, sustancial, que solo Dios conoce. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el gran privilegio que Él se ha reservado con nosotros.
una intimidad que nadie más conoce, que solo se da entre Dios y cada alma en particular. Cada alma concreta posee un nombre esencial que solo el Creador conoce. Como hace Cristo con Pedro, ¿no? O Yahvé con Abraham, ¿no? Claro. De tal manera que entonces, a pesar de que nosotros estemos en una comunión, aún así se reserva una intimidad profunda entre Dios y su criatura. Se reserva, por así decirlo, este derecho propio, que nadie conoce más que Él. Nada más, el Creador y el alma. Nada más, el Creador es la única manera, por así decirlo, en la que llama al alma de manera exclusiva y absoluta. Nadie le puede arrebatar ese nombre, nadie lo conoce, ni nosotros, solo Él. Eso es lo que nos va precisamente, ¿no?, en introducir, como decían también ya en las Escrituras, hasta verlo cara a cara, ¿no?, con este nombre concreto. Por eso dice a continuación, por eso la Sagrada Escritura, que ofrece las personalidades más típicas, se convierte en la tipología por excelencia. El hombre religioso piensa en imágenes concretas. Y aquí está lo sustancial. Esto algo nuevo, lo que nos aporta el nombre, voy a borrar ahorita un poquito esto. Lo que nos aporta el nombre, en lo que hemos venido comentando hasta el momento, es en esta tipología. ¿Cuál era el teléfono? ¿Esta? No, pero está mojado. En esta tipología, lo que nos aporta o lo que nos va a aportar ahorita en este momento el nombre es precisamente, como lo menciona Florensky, es imágenes concretas. ¿Por qué nos va a aportar imágenes concretas? Porque lo dijimos al principio, porque se trata de una idea viva, no de un concepto vacío, sino que nos va a aportar literalmente imágenes para tratar de captar la dinámica de esta realidad concreta. Esta es la diferencia entre hablar en conceptos y hablar en ideas, que nos van sugiriendo a nosotros determinadas, vamos a decirlo así, imágenes. Entonces, el nombre lo que hace posible es la aparición de una imagen concreta, real, de una imagen, por ejemplo, precisa. Jacob es el que lucha con el ángel del Señor. ¿Se acuerdan o no? Es Jacob. Y después de la lucha, ya que lo hiere en el muslo, ¿no?, y lo deja cojo toda su vida, le cambian el nombre. ¿Cómo le ponen? Israel. ¿Qué significa Israel? Fuerza de Dios que luchó y ganó. El que lucha contra Dios. Ahora fíjense, Israel es el que lucha contra Dios. Lo sigue haciendo hasta la fecha. Y quedó marcado. Sigue luchando contra él, no lo acepta y disputa, y los comentarios talmúdicos. Ahora, ¿solo es este pueblo de Israel el que lucha contra Dios? No. Cada uno de nosotros también es un Israel. También luchamos contra Dios. O sea, no crean que solo se va a reflejar en un ámbito tan estrecho. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos va manifestando son tipos. Son, por así decirlo, realidades vivas que pueden ser identificadas, sobre todo, como lo menciona Florensky, en la tipología por excelencia que nos muestra la Sagrada Escritura. ¿Por qué nos los va a revelar como tipos? ¿Por qué como tipos? ¿Por qué como tipos? Porque nuestra realidad es una realidad viviente. 2, ¿por qué Dios no es un ser abstracto, sino una persona concreta, cuyo entendimiento también es en base a una realidad concreta? Por ello no es casual que, por ejemplo, a Santa Hildegarda de Bingen, él le explicara las cosas, todas las cosas, a través de imágenes. Y después el Señor le va explicando parte por parte. Los ríos que ves, el fuego, la luz, el viviente, el mundo, los pies. Pero ¿por qué en una imagen? Porque nuestro entendimiento es mucho más accesible a través de una imagen que a través, por ejemplo, de un concepto abstracto. Por decir, en una pintura, bien o mal, todos somos capaces de captar algo, ¿o no?
Pero si alguien nos pusiera ahorita algo como lo siguiente, ¿qué pasa? No captamos. Porque es algo muerto. En cambio, el Señor nos va a revelar tipos. ¿Por qué? Porque los tipos es el modo de entendimiento mucho más adecuado para nosotros. De tal manera que entonces, y vale la pena mencionarlo aquí, se tiene un prejuicio muy usual, muy superficial, de que en la Edad Media se utilizaban en las parroquias o en las catedrales vitrales o pinturas porque la gente no sabía leer. No necesariamente. Es porque el contacto directo con lo vivo es mucho más accesible y fecundo a través de imágenes que a través de abstracciones. Por eso, si ustedes los ven, los niños aprenden a través de imágenes, no de discursos. Sensibilizan. Exacto. De tal manera que entonces las imágenes concretas que el nombre nos manifiesta nos hacen a nosotros fortalecer literalmente el entendimiento. Esta es la gran diferencia, a mi entender, entre la poesía y la filosofía. La poesía trabaja con imágenes plásticas y por eso es que para nosotros resulta no explicable, pero sí accesible. Por eso, si lo vemos, a lo largo de toda su vida, Jesús habló en parábolas. Y lo que nos da son imágenes. Es lo que vemos en el evangelismo, en el protestantismo, como no tienen las imágenes para ser sensibilizados, buscan una sensación a través de los gritos, los cantos, las alabanzas, ¿no? Porque no tienen este medio de comunicación. Claro. ¿Por qué? Nosotros sí. ¿Por qué no lo tienen? Porque rompieron con la iconografía, con la imagen, con la necesidad de la imagen. Entonces, como no tienen algo, un contacto directo, pues se van a refugiar en la sensación interior, en la emoción abandonada, como ya le llamo, ¿no? Pobre Lutero. Pero bueno, entonces en las imágenes concretas del entendimiento, el entendimiento se ejercita. Y aunque no lo podemos explicar, sí lo podemos captar. Por eso, si lo ven, Jesús es, por así decirlo, bueno, no es para menos, el Señor de señores, el experto en las imágenes. Todos sus discursos siempre tienen imágenes concretas. Habla del trigo, la cizaña, los banquetes, el rey, la torre. ¿Cuándo, por ejemplo, lo vieron diciendo? A ver, comencemos por el acto y la potencia. La usía. No. ¿Por qué? Porque lo que hace el nombre es abrirnos el entendimiento. Lo captamos, como ahorita lo habíamos mencionado en el caso de Israel. Por eso queda marcado, es el que lucha con Dios. Y no obstante, y no lo olvidemos, es el escogido por el Señor. Es el rebelde por excelencia. Hasta la fecha. Eso no ha cambiado. Pero tampoco entonces ha cambiado ese amor de predilección que Dios ha tenido por ese pueblo. Y eso sí, o sea, eso se sigue conservando. Bueno, dice por eso a continuación, el Evangelio nos muestra la persona única de Jesucristo y el acontecimiento único de su vida. Pero su persona y su vida se convierten en la categoría universal y en los tipos de las relaciones humanas eternas. Entonces, el nombre que nos proporciona esta apertura de entendimiento es el nombre de Jesús. Desde el primer momento en el que mencionamos que habla de Él, Salvador, Él, es Él, ¿no? El único que literalmente ha tenido el atrevimiento de decir yo soy. Muchos han dicho, yo les voy a enseñar el camino, yo les voy a enseñar cuál es la vida. Jesús es el único atrevido por excelencia que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No dijo yo se las digo, dijo yo soy. Nadie más se ha atrevido a decir algo así. Entonces, en este sentido, lo primero que nos va a mencionar Florensky es que Jesús nos transmite una imagen concreta. ¿Cuál imagen? La de las relaciones humanas. ¿Cuáles relaciones humanas? Las perfectas. ¿Por qué? Porque Jesús nos muestra las relaciones humanas perfectas que tienen dos dimensiones. De hecho, tienen tres y que están vinculadas unas con otras. Pero ahorita nada más ir para estas dos. Primera,
las relaciones humanas adecuadas que el hombre debe y puede mantener con Dios. ¿Y dónde lo vemos nosotros? En siempre su infinita referencia de Jesús al Padre, ¿no? En agradecer al Padre, en la forma en la que nos tenemos que dirigir a Dios con ese nombre, el nombre precisamente de Padre, Padre. Entonces nos muestra a Jesús el tipo perfecto de las relaciones humanas, el que se mantiene en una continua e ininterrumpida relación con Dios. Pero no solamente se reduce a Dios, también están los demás. O sea, la figura perfecta del trato con el prójimo. Cómo tratarlo, cómo dirigirse a los demás, cómo ayudarle, cómo encauzarle, cómo solventar sus necesidades. En una sola palabra, cómo servirle. Entonces, Jesús, como este tipo fundamental de las relaciones humanas, el tipo perfecto por excelencia, nos muestra literalmente la vida humana en su plenitud por el momento, como hombre, con Dios y con los demás, e incluso también con uno mismo. Por ejemplo, yo nada más menciono dos casos, porque toda la vida de Jesús, todo lo que sabemos de él es este tipo por excelencia. Una, ¿cómo nos enseña Jesús que en el mundo debemos de darle prioridad a la vida de oración y al contacto con el Padre? Si ustedes ven en los evangelios, cada vez que Jesús iba a tomar una decisión importante, el evangelio dice, y se fue al monte a orar, o se apartó y oró, o estuvo en oración, después vino. Ahí Jesús nos está diciendo cómo se vive. ¿Qué es en el primer tipo, vamos a decirlo, de estas relaciones humanas? Lo que nos enseña Jesús, lo que yo ya les había dicho en algún momento, que la oración siempre va antes que la acción. Siempre. Cuando Él escoge a los discípulos, lo hizo pasándosela en vela toda la noche en oración y en la mañana ya sabía a quién llamar. No fue así de que de repente, a ver, tú sígueme. Ah, no, siempre no, no eras tú. No. Ya va, literalmente la oración precede a la acción. Y dos, en las relaciones humanas a los demás, siempre en un afán de servicio y humildad. El ejemplo más concreto lo tenemos cuando Jesús se pone de rodillas para lavarle los pies a sus discípulos, aún al que lo traicionó. Ahí está el servicio, o sea, este doblegarse incluso ante los demás, verlo, incluso el trato con la naturaleza, el trato como uno mismo, el ayuno, el cuidarse. No solo Jesús nos dice no coman, también dice coman y beban, ¿no? Esta alegría, o sea, nos está dando, digamos, esta tipología por excelencia. Por eso dice a continuación, una categoría es verdadera cuando no es solo abstracta, sino también metafísica, es decir, cuando es un principio creador. ¿Qué quiere decir? Que el tipo de Jesús que hemos visto como algo nuevo, justamente es algo nuevo porque nos va a aportar a nosotros un principio creador. Y el principio creador por excelencia es Jesús. Y es lo que va a aparecer justamente en el caso del nombre. Por eso para nosotros muchas veces es tan importante encontrar un nombre adecuado, ¿no? Entre los demás, para poder llevar a cabo literalmente la manifestación de algo nuevo. Entonces, en esto cuando se habla de un principio creador en cuanto tal, el tipo aparece, la idea aparece ahora sí como una encarnación concreta en la historia. Y por eso es que va a tener este impacto tan notable en la historia. Por ello no es casual que, por ejemplo, los grandes fundadores de religiones se llamen franciscanos, benedictinos, dominicanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tratan de permanecer fiel ¿al qué? Al nombre. Y entonces el nombre, por encima de todo nombre, es el nombre de Cristo. Porque seas benedictino, seas franciscano, seas, no sé, focolare, lo que nos respalda a todos es ese nombre de Cristo. De tal manera que entonces nosotros podemos recordar que en efecto, en un principio, la verdadera carga de la vida
con Jesús era el nombre de cristiano. Y el simple hecho de llamarte cristiano te costaba la vida. No había otro delito, el único delito era llamarte cristiano. Quien da una exposición bastante curiosa sobre el nombre y lo ridículo que era de la acusación es Tertuliano. Por ejemplo, en el Apologético, cuando dice: ustedes juzgan a los criminales que se dicen ser inocentes para que se declaren culpables. Y ustedes, a los cristianos que los saben que son culpables del nombre, ustedes quieren que renieguen para que aparezcan como inocentes. Dice, nadie los entiende. Su sistema jurídico es de risa, ¿no? Es bastante también llamativo algunas cosas de Tertuliano. Pero bueno, entonces el nombre, ¿a qué nos llevaría en un paso más? Que entonces Cristo en nosotros está llamado a darse como una imagen concreta, o sea, como una encarnación. ¿Qué nos dijo Jesús en el sermón? Por ejemplo, bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Ahí están, por mencionar un caso. O sea, el hecho de que nosotros realmente asumamos un nombre y este compromiso es, en pocas palabras, porque estamos asumiendo una transfiguración total de la vida. Es este el cometido del tipo, de lo que hemos comentado. Y este nombre, entonces, que se convierte en una imagen concreta, en una encarnación, entonces significa que va a emerger, a brotar en la carne viva de una persona. ¿Quiénes son los que lo han cumplido? Los santos. Por ello no es casual que también Benedicto XVI, cuando ocupaba la cátedra de San Pedro, dijera en una de sus homilías, y lo dijera de manera muy extraordinaria, decía: debemos voltear el rostro a los santos, porque en los santos está la verdadera vida de la iglesia. Ellos son la iglesia. Y no es que estuviera excluyendo a los demás, es que está hablando de este acontecimiento, precisamente que hablamos de esta encarnación, que entonces se revela históricamente como persona, constituye el gran acontecimiento cristiano. Por eso ahora podemos entender por qué cuando Saulo persigue a la iglesia y se le manifiesta a Jesús de manera tan contundente, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es conmigo. Porque aparte tú estás persiguiendo mi nombre. O sea, estás persiguiendo mis imágenes concretas en el mundo, cuya encarnación, es decir, como personas, me representan, me manifiestan, me conducen. Acontecimiento como tal, esta imagen concreta que se da en la encarnación, es decir, en la persona, tiene a su vez dos dimensiones. Una, seguimiento. El seguimiento del nombre y por lo tanto fidelidad. No es casual que, por ejemplo, un filósofo contemporáneo como Claudio Romano, católico, haya puesto o colocado en el centro de su planteamiento la noción de acontecimiento. A diferencia, por ejemplo, de Heidegger, que ve como un acontecimiento falso que no se da. Claudio Romano va a decir: no, sí se da, pero este acontecimiento únicamente es tal y únicamente se lleva a cabo, en verdad, cuando proviene, en último término, de la encarnación viva de Cristo, o sea, del nombre. Marinar Florensky, al menos ya para irnos a un receso. Primera, que el nombre en cuanto a tipo a nosotros nos da una orientación. O sea, si no tenemos nombre, estamos extraviados. Necesitamos un nombre para poder guiarnos. Y esto tiene implicaciones muy serias, en las cuales ahorita, no viene al caso detenerse, pero por ejemplo, cuando en lugar de hablar de personas o seres humanos, hablamos de animales evolucionados, la humanidad misma se pierde, se extravía, que es lo que estamos viviendo. Justamente porque por la falla en el nombre. Cuando nos dicen, somos animales, en efecto, el primer trato que vamos a recibir es el trato de animales, ¿no? Nos van a tratar como animales, nos van a ver como animales. ¿Dónde lo vemos? Que hoy, al habernos definido como animales evolucionados, entonces solamente se va a tratar de satisfacer las dos necesidades e instintos básicos del animal: la sexualidad o reproducción y la alimentación. Entonces hoy todo se dirige o a los genitales o al estómago. O te lo comes o te lo embarras. Entonces, la que tú escojas.
Hacia allá va. Y es literalmente, ¿no? Justo por el extravío del nombre. Lo mismo, hoy hay tanto extravío en el cristianismo porque hemos perdido el significado profundo del nombre de cristiano. Entonces, en pocas palabras, este principio creador, esto algo nuevo, que emerge como el centro total de articulación que nos da el nombre, es en pocas palabras una orientación total de vida. O eres o no eres. ¿Estás realmente orientado por el nombre o no? O solo, como decía Ignacio de Antioquía, solo hablas sin ser. O bien eres sin hablar. Y eso es lo que hay que tener presente, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿No?